y quería dar la bienvenida a todas. No sé qué me dice. Estamos abiertos. Sí. Vale. Bueno. No se te oye, Mónica. Te has silenciado sin querer. Ahora sí. se me oye. Bueno, Ahora perdonad sí. a todos. Bueno, os decía que nada, queríamos daros desde FEDER la bienvenida a todas las personas que hoy nos estáis acompañando. Por supuesto, de una forma muy especial a la Secretaría General de Cartera Común de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad. Se trata de un webinar muy esperado por toda la familia FEDER. Hoy estamos aquí inscritos en este webinar más de 130 personas. ¿Y por qué lo hacemos ahora? Pues porque nos encontramos en un momento clave para nuestro país. Actualmente España está asumiendo la presidencia del Consejo de la Unión Europea. De hecho, se han organizado varias jornadas y conferencias en línea con este webinar de aquí a diciembre en diferentes puntos de la geografía española. Por lo tanto, se trata de un gran momento para poder realizar esta iniciativa de forma conjunta entre FEDER y el Ministerio, con un doble objetivo. Uno es posicionar el proyecto de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, los CESUR, y ofrecer información actualizada a los pacientes de primera mano. Porque, como sabéis, desde su puesta en marcha, nuestra apuesta por el sistema de CESUR, así como la participación de los mismos en las redes europeas, es una prioridad. Creemos en el proyecto CESUR porque sabemos que es la mejor solución a la atención de nuestro colectivo y, de hecho, es la que mejor acogida tiene por parte de los pacientes. Sin embargo, el conocimiento sobre la red CESUR y las redes europeas es heterogéneo, tanto en el colectivo de pacientes como en la comunidad profesional. Precisamente por eso, desde FEDER y con el apoyo de esta subdirección, queremos que esta realidad cambie. Este webinar es un granito de arena a ese reconocimiento y una forma de hacer llegar a los pacientes representados a través de sus entidades el proceso que requiere la acreditación de los CESUR desde el momento en que se detecta la necesidad. Queda mucho camino por recorrer y muchas unidades por reconocer, pero también sabemos que esta subdirección ha mostrado siempre una escucha activa e interés por el colectivo, atendiendo a nuestras demandas que transmitimos de las entidades que forman parte de FEDER. En definitiva, gracias al Ministerio por la sesión de hoy y toda la labor que han desarrollado los últimos años con la publicación de criterios de designación que responden a demandas históricas de FEDER y el movimiento asociativo, así como la designación de nuevos CESUR que atienden a un gran número de patologías poco frecuentes. Y gracias, por supuesto, a todas las personas y familias que nos ayudáis a conseguir todos estos logros. Y nada más, deciros que bienvenidos y doy paso al Ministerio. Hola, buenos días. Bueno, me voy a presentar. Soy Cristina González del Hierro, la subdirectora general de Cartera de Servicios y Fondos de Compensación aquí en el Ministerio de Sanidad. Y bueno, aquí me acompañan Carmen Pérez Mateos, que es consejera técnica en la subdirección, es una histórica del proyecto CESUR. Como nosotros decimos, tenemos la memoria histórica con Carmen. Y luego está Marisa Vicente, que es técnico también en la subdirección y también trabaja en el proyecto CESUR y en cartera de servicios. Y bueno, os agradecemos muchísimo la oportunidad de presentar el proyecto CESUR y poder de primera mano enseñárselo a las familias que están interesadas y a los pacientes, porque es verdad que luego circulan a veces mucha información que viene de fuentes heterogéneas, no siempre es una información contrastada y válida, y creemos que dar la información de primera mano desde el Ministerio es una cuestión muy positiva para todos, para que también puedan entender las dificultades que nosotros tenemos y el trabajo que supone el sacar adelante este gran proyecto que nosotros estamos convencidas que es la línea que hay que seguir. En Europa muchas veces nos han pedido que contemos el proyecto porque es como un referente a nivel europeo la organización CESUR y bueno, yo tampoco quiero hablar mucho más, voy a dar paso
a Carmen, que es la que va a hacer la presentación. Muchas gracias. Carmen, perdóname, antes de que comiences a hablar, voy a explicar un poco unas normas básicas de funcionamiento del chat. Sé que hay alguna persona ya que ha levantado la mano y quizá podamos dejar que primero Carmen Pérez pueda hacer su exposición y después todas las dudas se pueden ir incorporando en el chat. Yo voy a ir exponiéndolas en alto para que puedan dar respuesta y si alguna se repite, pues a lo mejor un poco por moderar, ¿no? Y porque siempre va a haber preguntas que se repiten. Y si os parece, porque si vais levantando la mano, igual puede ser un poco de lío. Veo que ha levantado la mano Almudena Maya, no sé, Almudena, si es algo muy importante, algo que podamos, porque o puede esperar a luego, no sé. Le voy a dar a permitir hablar a Sí, Almudena y que sí, porque a lo lo mejor es comente, ¿vale? importante y que me ha llamado la atención que haya. ¿Me oís? Sí, ahora sí, Almudena. No, pediros disculpas porque estaba mirando hija y no me he dado cuenta y le he dado a la manita. Ha sido eso, Vale, vale. disculpadme. Es que Almudena es miembro de junta directiva y digo, igual. No, ya sabéis que lo ¿Tiene mío no es algo? la vista. Ya sabéis que lo mío no es la vista. Gracias, Perdón. Almudena. Nada, Gracias a vosotras. no te preocupes, Jordi. No sé si le habrá pasado lo mismo. Si no, pues lo dicho, que esperamos a la ronda de preguntas después, ¿os parece bien? Y ya está. Bueno, pues sin más, Carmen. Bueno, pues buenas tardes a todos lo primero y sumarme a los agradecimientos de que nos hayáis dado la oportunidad de contaros lo que es nuestro proyecto. Entonces, vamos a ver si es aquí, ¿no, Marisa? Y aquí, sí, ¿no? Presentación. Aquí. Compartir. Aquí, ¿no? ¿Está? No, ya la tenía hecha abierta. Sí. Sí. Ay, y entonces ahora yo hacia aquí, ¿no? Presentación. ¿Lo veis, Miriam? ¿Se ve bien? Sí, sí, ya lo estamos Sí. viendo, Carmen. Vale. Bueno, este proyecto partimos de la finalización, del momento en que se finalizaron las transferencias a las comunidades autónomas, en el 2001, en que enseguida detectamos que estaba habiendo una inequidad en el acceso a los servicios de alta especialización, que se estaba empezando a dispersar la experiencia con el tema de transferencia a las comunidades autónomas y dejar de existir la influencia del INSALU central y que había un gran riesgo de pérdida de seguridad y calidad en la asistencia. Entonces se planteó, que fue en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el establecimiento de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, con 3 objetivos: mejorar la equidad en el acceso a estos servicios, concentrar la experiencia para garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente, y mejorar la atención a las patologías de baja prevalencia y complejas como son las enfermedades raras. ¿Cómo pretendemos conseguirlo desde el principio y aún ahora? Lo primero, dar esa accesibilidad desde cualquier comunidad autónoma a los CESUD, que la atención en estas unidades fuera en equipo multidisciplinar, pero no solo que viajara el paciente, sino aparte de hacer asistencia sanitaria, que estas unidades hagan asesoramiento de las unidades que habitualmente atienden a los pacientes, cosa que cada vez queremos fomentar más. Luego os iremos contando de qué forma. Que hay una continuidad de atención entre las unidades de niños y adultos y también entre los diferentes niveles asistenciales. Estas unidades tienen que hacer, por supuesto, investigación, formación a profesionales, pero también a pacientes y familias, que lo hemos ido introduciendo desde hace 6 años en todos los criterios de designación. Y todas estas unidades tienen una evaluación previa con una auditoría in situ y una monitorización anual, aparte de unas reevaluaciones cada cierto tiempo, que están siendo cada 10 años. Es un proyecto que tiene una base legal, una ley, la Ley de Cohesión, como os decía antes, y un Real Decreto, el de Centros, Servicios y Unidades de Referencia, más el Real Decreto de Financiación, que establece el modelo de financiación, que es el del Fondo de Cohesión Sanitaria. Tiene un procedimiento de designación acordado por el Consejo Interterritorial. Se priorizan las áreas que se van a abordar de acuerdo con una serie de criterios.
hay una lista específica de enfermedades y procedimientos. Estas enfermedades tienen que requerir alta especialización para su atención, alta tecnología o ser enfermedades de baja prevalencia. Y cualquier procedimiento que tenga que ser realizado en CESUR tiene que estar previamente incluido en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. El principal objetivo de los CESUR, al igual que las redes europeas, es la asistencia sanitaria, no es la investigación, aunque por supuesto que los CESUR tienen que hacer investigación. Como no. Luego, los criterios de designación, que también están previamente definidos antes de iniciar el procedimiento de designación. Es muy importante la experiencia de la unidad, medida en actividad de esa unidad en los 3 últimos años, normalmente, de media. Tienen que hacer investigación, como os decía, docencia. Se establecen los recursos que debe tener esa unidad, tanto en humanos como en equipamiento, así como los servicios que tienen que existir en el hospital para apoyar a esa propia unidad, y todo un paquete de criterios de seguridad del paciente que también se introdujeron hace 5 años cuando se introdujo el tema de docencia de pacientes, de comités y de algunas otras cosas, en el gestor de casos, en todas las fichas de criterios de designación de los CESUR, con un paquete de criterios comunes a todos ellos. Todo esto no lo hacemos, aunque ahora os contaré que hay un comité, pero ni se hace en el comité ni se hace en el ministerio. Bueno, se hace en el ministerio, pero siempre con los clínicos, siempre con grupos de clínicos. Yo creo que tenemos ya más de 500 profesionales trabajando con nosotros. Los designan las comunidades autónomas para participar, las sociedades científicas implicadas en cada área. Vosotros desde FEDER nos habéis recomendado también profesionales cada vez que nos hemos unido y vamos abriendo áreas, y también participa y nos da soporte la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en estos grupos. Hay un procedimiento de acreditación, todo CESUR antes de ser designado se audita in situ. Hay un procedimiento de redesignación que es muy parecido al propio procedimiento de acreditación, un sistema de información que es el que establece la monitorización anual, y un modelo de financiación que es a través del Fondo de Cohesión. Como sabéis, habíamos perdido la financiación en el Ministerio para los CESUR, pero se recuperó en el año 2016, ¿no? No, bueno, 21. 21, es verdad que ahí desapareció y luego volvió a aparecer. Que luego os ponemos un cuadro con lo que ahora mismo está presupuestado. La diferencia entre las competencias que tenemos en el Ministerio y las que tienen las comunidades autónomas. El Ministerio define la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, y las comunidades son las responsables de la prestación de estos servicios en su ámbito. La designación y redesignación del CESUR del Sistema Nacional de Salud es competencia de las comunidades autónomas, es competencia del Ministerio de Sanidad, y la autorización para la participación de los CESUR en las redes europeas de referencia también es competencia del Ministerio. Todo siempre lo hacemos con acuerdo de este comité de designación en el que participan todas las comunidades. No toma decisiones unilaterales en este sentido, el Ministerio no lo ha hecho nunca. Para tomar estas decisiones, como competencia de la comunidad informa favorablemente la participación tanto en el procedimiento de designación de CESUR como en el de participación en las redes europeas. Sin ese informe favorable tampoco se sale adelante ninguna solicitud. Y luego las competencias de las comunidades autónomas serían la designación de centros de referencia dentro de la propia comunidad autónoma. El Consejo Interterritorial es quien en realidad acuerda todo lo relativo, todo lo que le propone el Comité de Designación de CESUR, en el que forman parte un representante de cada comunidad autónoma, de la Administración Sanitaria, la Organización Nacional de Trasplantes, la Agencia de Evaluación de Tecnologías del Carlos III y el propio Ministerio. Y en cada área que se abre hay un grupo de expertos que, como os decía antes, son propuestos por las comunidades, las sociedades científicas y FEDER, porque cuando ponemos asociación de pacientes básicamente ha sido FEDER nuestro interlocutor en esta cuestión, aparte de asesores del propio Ministerio. Todas las propuestas, tanto en el grupo de expertos como en el comité de designación, se toman por consenso. Donde no hay consenso no se lo eleva al órgano siguiente, y por supuesto no se le va a al Consejo Interterritorial, que no hay un acuerdo total del comité, igualmente que si no hay un acuerdo del grupo de expertos no se eleva al comité de designación ninguna propuesta de patologías. El procedimiento se inicia con la priorización de un área a abordar, se constituye el grupo de expertos, y el grupo de expertos tiene como objetivos identificar para qué patologías o procedimientos
es preciso crear centros de referencia en el Sistema Nacional de Salud, designarlos y elaborar los criterios de designación que estas unidades o servicios tienen que cumplir para ser designados. Una vez hecho este trabajo, como os decía, por consenso, es muy importante para nosotros, se presenta al comité de designación. Si lo acuerda, va al consejo y si usted lo acuerda, se inicia el procedimiento de designación de CESUR para esas patologías o procedimientos. Las solicitudes las presentan las comunidades autónomas, que de alguna forma con ese informe favorable de ellas para optar a ser CESUR. Y una vez que han presentado las solicitudes, las que son admitidas a trámite, por acuerdo del comité de designación, entran en la fase de acreditación. A todas las unidades se les hace una auditoría in situ. Una vez que se reciben estos informes, se vuelven a ver todo el expediente en el comité y los que se acuerda que sean propuestas de designación se elevan al Consejo Interterritorial. Designa el ministro o la ministra por una orden durante 5 años. Y automáticamente estas unidades entran en un procedimiento de monitorización anual de estas unidades, que ha sido un poco interrumpido por el tema de la epidemia COVID, pero que ya hemos reanudado ahora en septiembre otra vez, solicitando a todos los centros los datos del 2021 y 2022. Estas son las áreas abordadas, 21 áreas se han abordado hasta el momento. No veo el número de patologías, pero son 100 de patologías para las que se van a designar CESUR en el Sistema Nacional de Salud. Como veis, hay áreas que ya se han revisado, porque este proyecto empezó hace más de 10 años, en el 2009. La verdad, las primeras designaciones, la oftalmología se ha revisado entera, se ha revisado el cáncer, está en continua revisión, porque van apareciendo nuevas patologías y otras se van revisando, todo el área de trasplantes. La de traumatología y ortopedia, esta la tenemos que abrir para revisión. Cardiología se ha revisado, neurociencias también se ha revisado y vamos ahora a revisar, vamos a abrir el área de neumología y cirugía torácica, que es la última. Ya hemos pedido representantes a las comunidades autónomas y os pediremos ayuda también para que nos enviéis algún experto en este área. Esperamos abrirla en noviembre, octubre. Y también el tema de, vamos a revisar el de trastornos de identidad de género y luego la identidad el de niños, el área de los trastornos, sí, también en relación con los niños, ¿no? Que ahora vamos a ver ya con la persona con el nombre. Bueno, entonces, las herramientas que utiliza el comité de designación, hay un procedimiento de derivación de pacientes a los centros de referencia. Esto es a través del SITCO, del fondo del sistema de información que tiene el Fondo de Cohesión. Y también hay un procedimiento de derivación de casos clínicos a las RN a través de los CESUR del Sistema Nacional de Salud que participan en las redes, que hoy por hoy se está utilizando muy poco y lleva desde el año pasado abierto el SIFCO, desde el 22. Tenemos el sistema de información del Fondo de Cohesión y el sistema de información de monitorización anual de los CESUR que os decíamos. El proyecto está en la página web, toda la información del proyecto está colgada y actualizada. Según van designándose CESUR, según se van aprobando patologías y procedimientos, lo colgamos. Y ahora mismo estamos, ya tenemos una aplicación para gestión del proyecto, pero estamos intentando modernizar esa aplicación ahora mismo. Como os decía, se han abordado 21 áreas de especialización, 100 patologías con sus correspondientes criterios. En todo este tiempo del proyecto se han presentado 868 solicitudes. Solo con la fase de autoevaluación de criterios de los centros nos hemos quedado con unas 554 que se han auditado todas estas propuestas admitidas a trámite. Ahora mismo hay 296 CESUR en 52 centros para 70 patologías y se han reevaluado 62 de 14 patologías. El Fondo de Cohesión es el sistema a través del cual compensamos los traslados a estos centros de referencia de comunidades diferentes a las que está en que está ubicado en la propia unidad. Y este sistema de información, el SIFCO, que yo creo que conoce casi todo el mundo, recoge los datos de traslados derivados entre comunidades autónomas. ¿Esto para qué nos vale?
aparte para conocer estos flujos de pacientes, es la base de la información que le damos a todos los grupos de expertos para saber lo que se está trasladando entre comunidades, y luego también nos vale para todo el tema de tarifas y validar todo este sistema del propio fondo de cohesión. En el 2023 había presupuestado 37.460.000 euros para compensar la actividad que viene de otras comunidades autónomas a los CESUR. Ha supuesto más, 39,4 millones de euros, pero bueno, no va a haber problema en hacer esta compensación. Y lo que sí que van aumentando, como veis, pues son los episodios que se van trasladando a los CESUR cada año. Es verdad que ha habido menos bajón de lo que nos esperábamos en los años de la pandemia, la verdad, porque ha ido subiendo, bajó un poco el 21, pero otra vez ha vuelto ahora en el 22, se está recuperando, y en el 23, por ejemplo, tenemos 38.794 procedimientos ambulatorios a CESUR. Igual ha pasado con la hospitalización, se ha mantenido como más estable a lo largo de los años, los episodios, incluso en la propia pandemia. O sea que no ha habido, en contra de lo que la verdad pensábamos que hubiera parado, la verdad es que no. O sea, que hubiera habido como una baja de actividad importante. Entonces, luego, el tema de redes europeas, que también sé que estáis muy interesados en ellos. El objetivo de estas redes es lo mismo, mejorar la calidad, la seguridad y el acceso a la atención médica altamente especializada de los pacientes afectados por enfermedades complejas y raras. España participa en las 24 RNs aprobadas, hay 110 unidades CESUR que están participando en las redes de 26 centros de 10 comunidades autónomas, y coordina 2 redes España, la red de trasplante infantil y desde el 1 de octubre va a coordinar la de epilepsia también. La de trasplante la coordina La Paz y la de epilepsia va a ser San Juan de Dios con el clínico. Un poco por ver la diferencia entre el proyecto CESUR y el de redes europeas, aunque son muy similares. La principal diferencia es la primera: en CESUR viaja el paciente y yo los datos, y en las redes europeas solo viajan los datos. En CESUR hay una lista previa de patologías y criterios de designación, en las redes no, esta lista se ha hecho después dentro de cada red, igual que los criterios de designación. Hay un proceso de evaluación in situ siempre a las unidades CESUR, y en cambio en las redes no siempre hay una auditoría in situ, siempre hay una evaluación documental, pero la auditoría in situ se hace por muestreo. El CESUR tiene un sistema de monitorización y las redes también, y la redesignación es igual. Aquí en realidad está establecida para 5 años, pero por un problema de recursos, como ya conocéis algunos en el propio ministerio, se está haciendo cada 10 años, aunque es verdad que se hace esa monitorización anual. Y en las redes la evaluación ha sido a los 5 años como estaba establecida. Están ahora en ese proceso de evaluación. ¿A dónde queremos ir con todo este proyecto? Es importante que estos centros de referencia se integren con las redes y con el resto de centros del Sistema Nacional de Salud. Y este para nosotros es el gran reto en los próximos años. Empezamos con que los CESUR participan en todas las redes, eso ya lo tenemos desde esta última convocatoria en redes. Que haya equidad en el acceso de los pacientes, intentamos conseguirlo a través de los procedimientos de derivación de pacientes a CESUR y a redes. Es verdad que a CESUR esto está funcionando en muchos casos, en otros un poco menos, pero normalmente sí. Pero en cambio a redes nos ha llamado mucho la atención desde el Ministerio, quizá porque no hay la suficiente difusión de que no se está utilizando esta vía para derivar los casos clínicos para que se estudien en las redes europeas. Y el gran reto es que adaptemos este modelo nacional al trabajo en red. Para ello, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando en una plataforma de atención a pacientes. Es importante también, que a veces lo hemos hablado, sobre todo con FEDER, el que intentemos garantizar entre todos la movilidad del paciente para que sea atendido donde se precise que sea atendido. Que esto no quiere decir que el paciente tenga que viajar, porque puede viajar el conocimiento y no el paciente, que ese es uno de los objetivos que queremos plantear con esta red de atención al paciente. Esta red y esta plataforma
queremos que sea un poco algo más que la plataforma de las redes europeas. La plataforma de las redes europeas ahora lo que hace es sobre todo paneles de discusión y trabajo entre profesionales. Nosotros queremos que esta plataforma de atención al paciente, estamos diseñando ahora y desarrollando ya, también permita hacer consultas a distancia, consultas entre profesionales, consultas con pacientes, consultas incluso con el médico de familia que lleva habitualmente al paciente con esa unidad de referencia. Y también es muy importante, por supuesto, asegurar la sostenibilidad del proyecto, ajustar los recursos, la financiación, la dotación de estos recursos a los centros de referencia e intentar que esta financiación que llega a las comunidades autónomas pues, pueda llegar a las propias unidades de referencia. Y poco más tenemos que decir. Gracias por atendernos y, bueno, y escuchar vuestras cuestiones y vuestras preguntas. Vale. Se han formulado algunas preguntas ya en el chat. Mi compañera Ana ha ido recogiendo las que ha podido porque iba muy rápido. Pero bueno, yo creo que es el momento ahora también de empezar con bueno, pues con el lanzamiento de todas las dudas que tengáis en el chat. Aquellas que se repitan, pues no se van a volver a responder, lógicamente. Pero en principio, y otras que a lo mejor no proceden, yo las digo en alto. Y si no procede y lo podemos resolver internamente desde la organización, desde FEDER, pues ya está, nos lo decís y ya está, ¿vale, Carmen? Vale, me las pasa Tú nos mi las, Ya te compañera. la he pasado. nos las vas haciendo tú, ¿no, Miriam? Exacto. Vale, Juan Miguel de Arbeco me pregunta si hay una derivación de un centro a otro diferente comunidad. No entiendo muy bien la pregunta. A lo mejor, ¿vas a ir con la renovación del SIFCO cada año? No sé si se entiende, Carmen, o pregunto, o le digo que la formule de otra manera. A ver, supongo lo que quiere decir, Sí, ¿eh? Sí, a ver, para cada procedimiento de hospitalización, sí que es verdad que la comunidad la comunidad de origen tiene que estar de acuerdo con la comunidad de destino. Ya sabéis que como estamos en un sistema nacional de salud, pero transferida a las comunidades autónomas, la prestación de servicios es competencia de la comunidad autónoma. Entonces, esa derivación tiene que empezar en un clínico y con una autorización de esa comunidad que deriva al paciente al CESUR. Todos los procedimientos de hospitalización es verdad que tienen que hacer una orden de asistencia y meter la solicitud en SIFCO. Para las derivaciones de consultas de seguimiento, que no sé si eso es lo que está preguntando, es verdad que eso ya es un poco de cada comunidad que recepciona, pero en teoría, porque cada año, claro, se cierra una liquidación cada año. O sea, toda la liquidación del Fondo de Cohesión, por ejemplo, el 2023 se hace de acuerdo con la actividad del 22 del año anterior. Entonces ellos tienen que cerrar actividad para que les podamos compensar esas consultas que han realizado en el año anterior. Entonces, lo que sí que cierran es como que la orden de asistencia no tiene por qué valer, sí que puede valer de un año para otro la orden de asistencia, lo que pasa es que normalmente las comunidades prefieren cerrar ese capítulo y volverlo a abrir en enero para que les cuente para el año siguiente. Porque si no, hasta que no está finalizado, por ejemplo, tú puedes solicitar una atención de seguimiento y no tienes que mandarla cada vez que se hace una consulta, ¿eh? Porque todas esas consultas sucesivas al paciente se pueden incluir las sesiones, con lo cual, o sea, como si fueran sesiones. O sea, si tú, por ejemplo, has tenido 10 consultas en un año de seguimiento, no tienen por qué hacer una orden para cada consulta, sino que todo esto puede ir incluido en la misma orden de asistencia. Evidentemente, una primera consulta sí que es una orden de asistencia, porque tú no sabes qué va a pasar después del primer estudio del paciente, si vas a tenerle que seguir cuántas veces, pero eso está ahora establecido así. Y el cierre ese del año supongo que viene por esa circunstancia, ¿eh? Supongo, no sé si es eso lo que quería preguntar. Pues si lo comenta en el chat, si se ha resuelto su consulta.
No. Sí, sí, sí. Vale, dice que sí. Vale, creo que sí. Pues sí. Vale, seguimos con la siguiente consulta. La siguiente consulta de Ana José, yo creo que la vamos a dejar para el final. Creo que igual no procede para el tema que estamos abordando. No quiere decir que la vayamos a dejar sin resolver, sino que simplemente igual tenemos que tener una sesión individualizada y bueno, abordar este tipo de consultas, ¿vale? Porque tiene que ver más con la sensibilización de los clínicos y el reciclaje de los mismos en patologías poco frecuentes y quizá este no sea el objeto, no sé, Mónica y Antonio, si lo veis, Sí, yo creo que para podemos hablar dar con ellos, una ¿verdad? respuesta desde la federación a ellos de Sí, una forma particular para explicarles. sí, para explicarles y luego si hace falta, pues con Carmen también le preguntaremos y con Cristina. Bueno, una pregunta muy directa es ¿para cuándo está previsto considerar como prioridad las patologías vasculares raras? Pregunta Patrocinio Verde de la Asociación HHT España. Bueno. A ver, ya sabéis que tenemos ahí un grupo que nos va a quedar, claro, vamos a abrir neumología y CESUR y todos los temas de identidad, pero yo creo que al año que viene estaría eso ahí. Es que van quedando, yo creo que ya no nos quedan muchas áreas para abordar, la verdad, nos quedan muy poquitas áreas, entonces yo espero que entre este año lo que nos queda y el que viene que podamos abordar y también revisar alguna, por ejemplo, la traumatología hay que revisarla, que sería la siguiente a revisar, vamos, probablemente en el primer semestre del año se empiezan a hacer, pero yo no hago promesas, no hacemos promesas porque también, bueno, ahora mismo el ministerio está un poco en funciones en algunas cosas, pero la idea, yo creo que se podrá, nuestra idea es que el año que viene acabemos de barrer lo que nos queda de áreas, ¿no? Hombre, siempre quedarán cosas nuevas porque surgirán y siempre habrá que revisar y actualizar las cosas, pero en principio no nos queda, ahora mismo nos queda todo el área de máxilo, facial, otorrino, vascular y que algo de vascular además se ha tocado en autoinmunes, autoinflamatorios y demás, han tocado por ahí, incluso en neurocirugía ahora, porque las malformaciones vasculares complejas del sistema nervioso también se han tocado ahora, va a salir un texto para estas cosas en neurocirugía, en la próxima de neurociencias, en la próxima convocatoria. Vamos, yo creo que probablemente acabemos el año que viene. Sí, nosotros siempre tenemos grupos de trabajo abiertos para actualizar o revisar CESUR, ¿eh? O sea, nunca hemos parado. A lo mejor en la pandemia hubo unos meses que sí se paró, se bloqueó todo el ministerio, estábamos en otro tema, pero en época normal siempre hay grupos de trabajo o bien actualizando o bien para evaluar nuevos CESUR. Como dice Carmen, van quedando menos áreas. Ojalá, esperemos que el año que viene y si no el siguiente podamos acabar de abordar todos. Vale. Nos preguntan, no entiendo muy bien en la pregunta de Isabel Castro de HSC, pero como más o menos conozco la problemática, igual puedo explicarlo, ¿no? Ellos, hiperplasia suprarrenal congénita concretamente no tiene CESUR propio. Se está pensando la incorporación de la misma en trastorno de desarrollo de diferenciación sexual, ¿no? Pero ahora mismo, pero también es una enfermedad endocrina. El problema fundamental ya sabéis cuál es, ¿no? El de las cirugías. Entonces, no saben ahora mismo cómo se puede resolver el problema de derivación de los pacientes. Y bueno, ya sabéis que en alguna ocasión os lo hemos trasladado, hemos trasladado esta dificultad, ¿verdad? Con estas patologías. Sí, como os comentaba Carmen, de los grupos que hemos solicitado y que estamos solicitando representantes para abrir ahora en los próximos meses, aparte de neumología y cirugía torácica, uno de ellos es el de la atención de los estados intersexuales, en los que van a participar sociedades de endocrinología, cirugía plástica y demás implicados, en el que seguramente abordaremos esta patología y estos estados. Se verán en ese grupo que es de los próximos a abordar, por eso que en los próximos meses esperamos poder dar. Claro. Sí. Claro, les preocupa, están inquietos por la nueva ley que ha salido, sabéis, ¿verdad? Que está generando mucha polémica y demás, y yo creo que están un poco ahí en ese impasse. Vale. Otra
Miriam, consulta. Sí, una disculpa solo, en relación a la ley que salió de atención a la sexualidad y el tema de las cirugías, deja siempre que no haya una indicación médica. Y en estos casos de cirugía, si las cirugías son precisas, tiene una indicación definida y además se va a trabajar en proyecto CESUR, entendemos, no tiene por qué haber que problemas. no tiene que haberlo, lo hay ahora y es lo que les inquieta. En algunos hospitales están como, bueno, tienen, a ver, tienen sus reservas los profesionales porque todo esto es muy nuevo y necesitan saber que tienen una garantía legal a la hora de intervenir. Y bueno, pues ha habido, vale, por eso las inquietudes de esta entidad. Una pregunta de Isabel Sánchez, no ha dicho qué asociación es. Por favor, identificaros, es importante, de verdad. ¿Cómo puede un paciente llegar a una red europea? Un caso de un paciente llegar a una red europea. Mira, ahora cualquier médico, bueno, cualquier médico con la autorización de la comunidad autónoma, pero vamos, no pienso que no tiene por qué haber problema, puede solicitar a una de las unidades españolas que están participando en esa red que se valore si el caso es preciso presentarlo a una red europea. Entonces, a través de esa unidad se puede presentar el caso a una red europea sin ningún problema. Ya os decimos que es que no se está utilizando nada esta opción porque vamos, el año pasado estuvo 2 casos que solicitaron a través del Fondo de Cohesión de SIFCO que a un CESUR, que en concreto más fue trasplante infantil, fue la Paz, para que se estudiaran en una red europea. Entonces, Igual los especialistas no tienen claro cómo tienen que hacerlo, quizá. Bueno, yo creo que es importante que todos transmitamos a las unidades de referencia y vosotros que también tenéis contacto con ellas, bueno, que las representaciones que representan al Sistema Nacional de Salud, que tienen que hacer de portavoces de todos los casos que puedan surgir en otras unidades. Una de las mayores preocupaciones de Europa es que las redes europeas se integren en los propios sistemas nacionales de salud. Y nosotros creemos que España en eso estaba muy bien posicionada porque al tener ya un sistema muy establecido de derivación entre centros, nos ha sido relativamente sencillo articular la vía para derivación a las redes. Pero ahora lo más importante es que se utilicen las vías que tenemos establecidas. Y efectivamente, yo creo que entre todos tenemos que intentar hacer una labor de difusión, al ser una cosa nueva que lleva relativamente poco tiempo, porque no llega a 2 años que está abierta la vía de derivación, pues poco a poco tiene que ir calando en los profesionales del sistema y saber que tienen. También nosotros insistimos mucho con los CESURes que forman parte de las redes europeas, que no están dando, o sea, que ellos no representan solo a su centro, sino representan la puerta de entrada del Sistema Nacional de Salud en esos centros. Y entre todos tenemos que hacer una tarea de difusión para que sea conocida esta posibilidad. Vale. Otra pregunta es, la comparación CESUR-Red Europea es interesante. ¿Qué pueden decir sobre los SUEC que existen en Cataluña? ¿Son los? SUEC. Entiendo que son las unidades de referencia, ¿no? De Cataluña. Sí, yo creo que son las unidades de experiencia, ¿no? Las SUEC que tienen SUEC de ahí. Cataluña. Sí, sí, así Que es. se refiere a eso, yo creo. Si no, Antonio, tú nos puedes Sí, sí, decir. se Sí, refiere a son eso. las taxas de unidad de expertesa clínica en catalán, que son las redes de unidad de experteza clínica, se traduciría, ¿no? Sí, sí. Ha hecho algo parecido, ¿no? Que yo sepa, ¿no? También Sí. para trabajarlo. A ver, a nosotros nos gustaría que todas las comunidades trabajaran en la concentración de experiencia, en la atención de las enfermedades poco prevalentes y de las enfermedades complejas. Porque yo creo que, bueno, y lo hemos hablado muchas veces, o por lo menos con vosotros, con la gente de FEDER, ¿no? Yo creo que sigue estando súper vigente, que no tiene ningún sentido que se atienda a un paciente en un sitio, otro paciente en otro y otro paciente en otro. Otra cosa es que el paciente tenga que estar continuamente viajando, ¿no? Que a veces puede viajar el conocimiento y cada vez hay más herramientas
audiovisuales, etcétera, que pueden permitir que se atienda un paciente incluso desde su domicilio, ¿no? Pero es verdad que al final yo creo que es importante que todo paciente tenga como derecho a que sea valorado en una unidad de referencia. Y yo creo que eso, que la comunidad trabaje también en esta organización de la atención de estas patologías de baja prevalencia y complejas, ayuda mucho a que luego funcionen los centros de referencia, ¿eh? Porque si no es mucho más complicado ya, incluso que se pueden hacer redes de atención. Y a la plataforma esta que estamos desarrollando, yo creo que ayudaría muchísimo el que las comunidades autónomas hicieran ese ejercicio de establecer su propia red dentro de la comunidad o su propia concentración o su propio establecimiento de unidades de atención, etcétera. Pero siempre concentrando esa experiencia, porque si no, al final hemos tenido una experiencia en cáncer infantil, la verdad que al final, sigue habiendo dispersión, entonces al final se están operando 2 niños al año, radiando 3 niños al año. Pues no sé si querríamos que nuestros hijos ocurriera eso, ¿no? Yo creo que... Sí, la organización autonómica a nosotros nos sirve muchísimo, porque como ha dicho Carmen, a lo mejor para derivar a un CESUR y luego el trabajo con el CESUR, si existe una organización a nivel autonómico que vaya centrando, esos profesionales son ya bastante expertos y mejoraría mucho la derivación y seguimiento de los pacientes. Y efectivamente esperamos con la plataforma que desde los CESURes se pueda apoyar mucho a los centros autonómicos para tratar de evitar el desplazamiento innecesario a veces, que es para una revisión. Si se pudiera hacer de forma conjunta con el profesional de CESUR y el profesional autonómico, facilitaría muchísimo, yo creo, que la calidad de vida de los pacientes. Es un nuevo proyecto que se quiere abordar, el de la complejidad. Sí, tenemos, pero eso ya no solo para enfermedades raras, sino enfermedades intermedias, digamos, que no son tan poco prevalentes como para requerir un centro de referencia nacional, pero tampoco son tan frecuentes como para que todos los profesionales tengan suficiente experiencia en atenderlas. Y eso tiene que hacer un trabajo de concentración autonómica. También queremos empezar a trabajar en esa vía, pero bueno, vamos poco a poco intentando concentrar experiencias a todos los niveles. Vale, vamos con otras preguntas. Insisto en que pongáis el nombre de la asociación para poderos identificar. Vale, desde la asociación, porque lo sé por el nombre, pero no siempre lo sabemos. Creo que es de Ehlers-Danlos. Parece ser que han intentado trabajar con Vall d'Hebron, porque bueno, los doctores de referencia les han solicitado apoyo en este trabajo para justificar por qué este hospital debería ser centro de referencia para el síndrome de Ehlers-Danlos y otros trastornos de hiperlaxitud. Y bueno, no saben cómo pueden ayudar al hospital, qué pueden hacer. No sé. A ver, yo un poco lo que nos está comentando en la exposición, a ver, nosotros como trabajamos es cuando abrimos un área de trabajo. Sí. Esto podría ser la revisión de traumatología, entiendo. O en vasculares también, Carmen, quizá, Ehlers-Danlos vascular. Medias, ¿no? Pero puede ser. A ver, lo que hacemos es, el grupo de clínicos es el que decide, el que trata de identificar para que se necesitan centros de referencia. Entonces, en este caso que nos estás contando, lo suyo sería que el propio Vall d'Hebron o incluso la Asociación de Pacientes de Cataluña o esto se pusiera en contacto con sus representantes de Cataluña en el grupo cuando se vaya a montar o con los representantes de la Administración Sanitaria de Cataluña para que trasladaran lo primero esa necesidad al comité de designación. A ver, todas las necesidades que vosotros identificáis y nos trasladáis, nosotros también las trasladamos, cada vez que abrimos un grupo de trabajo.
pero bueno, siempre apoya más si además tanto el clínico que pueda venir al correspondiente grupo de trabajo de la comunidad traiga también esa propuesta, incluso la propia comunidad autónoma la manifieste en el comité de designación. Vale, si quieres, Laura, lo trabajamos después nosotros, lo hablamos y nos hacéis nos Yo, si contáis me todo con más permites, detalle. si me permite, Miriam, le podríamos hacer el comentario. Me ofrezco, vamos a también ayudarle desde FEDER a trasladarlo a las autoridades sanitarias de la comunidad, ¿no? Intentar Sí. un poco también ayudar en ese aspecto. Sí, y también tenemos el apoyo, supongo que creo que Silvia está, no, Silvia no es, Eva Collado, Sí, que es la persona del IPAC, que pues también nos ujú, puede echar un cable, ¿verdad? claro. Vale. Nos comenta Almudena de retinosis, ¿no? Que los profesionales que solicitan la acreditación de CESUR a veces pues, se quejan un poco porque hay mucha burocracia, mucho papeleo y supone una carga añadida a su trabajo, ¿no? Trabajo ya de la atención clínica el día a día. ¿Se puede reducir de algún modo? ¿Se podría reducir? A ver, yo en eso, si me permitís, tenéis razón que hay mucha carga de trabajo. La forma de reducirlo es que estamos, al principio recordáis que lo hacíamos en papel, ahora lo hacemos mediante una aplicación informática que todavía no hemos conseguido que funcione de manera óptima y estamos intentando hacer una reformulación con otra que funcione mejor. Y entendemos que es complejo, pero a mí me gustaría hacer una reflexión y es que se evalúan tantos aspectos para conseguir que los centros que se acrediten como unidades de referencia nacional sean los centros óptimos y los excelentes. Como habéis visto, hay muchísimas solicitudes y la forma de discriminar cuáles tienen los medios, los recursos, la experiencia. No nos queda otra que exigir muchos requisitos que puedan acreditar que al final sean los mejores, que yo creo que es el objetivo final. Es verdad que es un proceso muy complejo, pero es una vez y luego ya las renovaciones son mucho más simples, no se exige tantísima documentación. Y el seguimiento y la monitorización, al poner medios telemáticos, facilita, y esperemos que cuando la aplicación funcione mejor, facilitará todavía más. Pero no queremos rebajar los criterios, porque creemos que el tener unos criterios que son estrictos, aunque sean muchos, es lo que nos permite discriminar y asegurar que los centros designados son los que tienen la experiencia, los recursos y pueden garantizar una calidad óptima. Sí, quizá lo más problemático a lo que se están refiriendo es al registro de pacientes que se pide. Que a todos los CESUR se les pide que nos tienen que mandar un registro Anonimizado. de los pacientes anonimizado para validar la actividad que hacen. Y cuando van los auditores sacan un muestreo de ese registro de historias clínicas para revisar que es verdad que tienen la experiencia que dice tener la unidad. Entonces eso es verdad que les cuesta un poco, pero es verdad que es en el momento de presentarse a la solicitud. Las redes europeas piden muchísimo más papeleo, ¿eh? Y no. Bueno, yo lo dejo ahí, dejamos ahí la... nos comentan de la Asociación de Familia GA1, Elena Carpio, si en el caso, si hay un CESUR designado, ¿se puede denegar la derivación? Creo que esta es la pregunta, aunque es al principio comentas, Elena, en el caso de un centro que está pendiente de designación de CESUR, ¿pueden denegar la derivación a un CESUR ya designado? No entiendo muy bien, es un poco contradictoria. Elena, si la puedes volver a reformular, te lo agradezco. Yo, si quieres, supongo que lo que quiere decir es, a ver, una vez que el CESUR está designado, no puede denegar una solicitud. Si cualquier centro que no es CESUR se le deriva a un paciente, puede denegarla. Porque tenga mucha lista de espera, por una serie de circunstancias. Incluso si está en proceso de designación, también puede denegarla, claro, porque no está designada aún. Una vez designado, se compromete a que tiene que atender a todos los pacientes que le llegan. Supongo que es eso lo que quiere. Otra cosa es que la comunidad de origen del paciente sí que puede autorizar o no esa solicitud de derivación, Eso puede ocurrir.
Vale. Bueno, la siguiente consulta es de la Asociación Grapsia de Síndrome de Insensibilidad a los Andrógenos sobre intersexualidades, ¿no? El CESUR de intersexualidades, que cuando está previsto iniciarse el proceso, creo que ya habéis respondido a esta pregunta antes, Sí, pero cuando habéis preguntado desde la hiperplasia sí, supercongénita, como os comentaba, que es un grupo que se va a abrir, pues calculamos eso, finales de octubre, principios de noviembre. Nos vamos a poner ahora en contacto con sociedades científicas y para solicitar representantes a las comunidades para iniciar los trabajos. vale. Desde la Asociación de Personas sin Diagnóstico se plantean la posibilidad de que pueda existir un CESUR para personas en proceso en búsqueda de diagnóstico. ¿Eso sería posible? ¿Se podría considerar? La Ejemplo, que verdad. las personas sin diagnóstico tienen un código ya Orfanet. Hombre, en esa línea lo que se ha trabajado no es a través del CESUR, es a través de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Estamos desarrollando el catálogo de pruebas genéticas y genómicas. De hecho, ya hay 11 grupos, 11 áreas, ¿no? Son 10 áreas, ¿no? Hemos hecho Sí, unas en 4 total con los ejemplos, subgrupos, sí. 11 áreas que se van a publicar ahora en octubre ya en la página web del Ministerio con una aplicación y vamos a abordar las restantes en lo que queda de año, con lo cual para principios del año que viene, en principio del primer trimestre, entendemos que este catálogo va a estar publicado. Pensamos que esto va a ayudar bastante a esta parte de la problemática de diagnóstico, ¿no? Porque de alguna forma se va a visualizar a qué tienen derecho todos los pacientes en relación con las pruebas genéticas, que sabemos que hay bastante inequidad no solo entre comunidades, sino entre un centro y el de enfrente, vamos, de lo que se está haciendo a los pacientes. Entonces, lo que más o menos estamos haciendo era un poco lo que te decía, si queríais también que subiéramos con CAE, ¿no? De que para cada grupo de enfermedades o para cada enfermedad, depende de las áreas y de los tipos de enfermedad, qué tipo de pruebas habría que hacer, en qué circunstancias, etcétera. Entonces, la primera parte del catálogo hasta donde hemos llegado la vamos a aplicar en octubre, ¿no? Primeros de noviembre. Está aprobada por el Consejo Interterritorial ya, ¿eh? O sea, está aprobada desde julio, o sea que ya es un trabajo hecho, ¿eh? Han estado trabajando, bueno, pues profesionales de todas esas áreas y lo que nos queda, pues pensamos hacerlo en los siguientes 6 meses, vamos. Entonces, esperamos eso, más o menos, poderlo tener y hemos preferido abordarlo desde esa línea. Muy bien. Hay muchísimas preguntas. Parece una lista interminable. Tendremos que en algún momento cortar, ¿no? Y a ver cómo podemos ir resolviendo todo esto. Desde la Asociación de Ictiosis nos hablan de los gastos de desplazamiento de los pacientes que acuden a consultas de seguimiento y demás. Quería saber, Roberto, si está regulado o, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Que había mucha disparidad entre comunidades, porque esto en teoría lo asume la comunidad, ¿no? Claro, eso, a ver, como ha dicho Carmen, estamos en un sistema nacional de salud con una constitución que tiene la sanidad transferida a las comunidades autónomas. O sea, el Ministerio pone, digamos, de manera coordinada con las comunidades las bases y las comunidades autónomas son las ejecutoras. Y eso es una competencia autonómica. Es verdad que nos han trasladado que había mucha disparidad, nosotros también lo intuimos así y ahora mismo estamos por otro proyecto haciendo un análisis de la situación de cómo se compensan en las distintas comunidades autónomas los gastos de desplazamiento de los pacientes. Se ha hecho una encuesta a todas las comunidades autónomas, lo que pasa es que tenemos una heterogeneidad tan grande en las respuestas que nos exige analizarlas con mayor profundidad, revisar las normativas que nos han referenciado, ir viendo. Nosotros, el Ministerio, no tiene una competencia en esto. Entonces, lo que hemos pensado es, cuando acabemos este análisis en profundidad, plantearlo en la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, que es una comisión, como ha comentado Carmen, en la que están representadas todas las comunidades autónomas junto con el Ministerio, y hacerles una foto de cómo está la situación. Porque si ellos ven la inequidad, a ver si conseguimos que voluntariamente haya un acuerdo para intentar
ir hacia una homogeneidad en esa compensación, porque es verdad que ahora existe mucha disparidad. Lo que pasa es que en el cuestionario que hemos hecho nos aclara algo, pero poco. Entonces necesitamos seguir trabajando, pero estamos haciendo un análisis en profundidad porque efectivamente hay mucha disparidad entre unas comunidades y otras. Vale. Ya me estoy perdiendo con tantas y tantas preguntas. A ver, también entender que esto es un espacio informativo y que muchas consultas se van a poder realizar a posteriori y se van a poder trabajar. Es decir, quizá esta no sea la última oportunidad de poder hacer todas las preguntas, ¿de acuerdo? Y que tiene que ser también un espacio donde todos podamos participar y que se puedan resolver las consultas que tenemos, ¿vale? Y luego ya con cada grupo igual podemos ir trabajando. Nos pregunta Eugenia Rivada, no sé de qué asociación, ¿existen criterios definidos para que un CESUR considere que una orden de canalización recibida pueda ser rechazada? Entiendo muy bien. Como ha comentado Carmen, cuando una solicitud llega a un CESUR, el CESUR tiene obligación de atenderla. Claro. Vale. Cosa que la comunidad, como son las comunidades que autorizan las derivaciones en un primer término, antes de que llegue esa solicitud al CESUR, pues pueda, ¿sabes? Se pueda frenar ahí. Pero una vez que llega al CESUR, tiene obligación de atenderlo. Vale. La consulta de AEFI la puedo resolver yo, que es donde consultar los CESUR que existen sobre enfermedades neurológicas. Os puedo comentar dónde se puede consultar en la página web del Ministerio. ¿Vale? Cualquier duda en relación a esto nos podéis escribir a asociaciones@enfermedades-raras.org o llamar al teléfono de la centralita y podemos explicaros, ¿vale? Igual, ¿cuánto puede durar el proceso? Desde la solicitud hasta llegar a tener un CESUR. Pues esto depende, ya lo han explicado, ¿no? Cómo se considera si es prioritario, los criterios, se redactan los criterios, el comité, en fin. No sé si... El proceso no es rápido, en eso estamos todos de acuerdo. Sí. Son procesos lentos, años. exigen muchísimo trabajo, desde que se empieza a abordar un área hasta que se decide, pasa al Consejo Interterritorial, luego se hacen las solicitudes por parte de las comunidades autónomas, se evalúa primero la documentación, luego la auditoría, luego se vuelve al comité de designación y finalmente al interterritorial. A veces desde que se abre un proceso de solicitud de unos criterios ya definidos hasta que se designan, a veces pasa más de un año, incluso puede llegar hasta 2. Es un periodo de tiempo que nosotros intentamos acortar, pero no es fácil, porque cuando hay una solicitud, suele haber muchas, cuando se abre un proceso de designación, suele haber muchas solicitudes. Y como hay que hacer las auditorías presenciales y todo, son procesos muy tediosos. Ahora, yo insisto, procesos largos que desesperan a nosotros también. Sí. Una vez que están designados es un proyecto muy sólido. Entonces, quiero poner el peso en que una vez que eso es muy sólido, muy estable, está garantizado el derecho a la atención, sabemos que la calidad que se va a dar es buena, está articulado el proceso de compensación y ya está, en principio hasta que tenga la reevaluación, si mantiene su calidad y seguridad, puede estar ahí ya para siempre. Entonces, es muy pesado el procedimiento, lo entendemos, pero es difícil acortarlo. Vale. El resto de consultas vienen siendo de la línea de insistencia en la unidad de vasculares raras, en el área de vasculares raras, ¿vale? Desde HHT, ¿de acuerdo? Como algo que, bueno, que quedó congelado un poco por la pandemia y que os ruegan que se proceda a retomar, ¿vale? Y luego una pregunta de Roberto Sánchez es, ¿las evaluaciones de designación y las reevaluaciones periódicos son públicas? ¿Se publican en la web del Ministerio? Sí, porque, bueno, si un centro sigue redesignado, viene y si no se redesigna, se retira, vamos, o sea que eso también está publicado, ¿eh? O sea, una cosa con lo de que es muy largo el procedimiento, es verdad, ¿eh? Y ojalá consigamos en algún momento agilizar eso, ¿eh? Pero también hay una vía, ¿eh? O sea, no es que el paciente no pueda derivarse, ¿eh? O sea, que a través del SIFCO, del Sistema de Derivación de Fondo de Cohesión, hay
hay unidades no CESUR y el paciente puede ser derivado, ¿eh? O sea que aunque no haya CESUR, el paciente sí que puede ser derivado. Ujú. Y la verdad es que en el fondo yo creo que no están denegados, bueno, excepto en algunas horas concretas que es verdad que nos han llegado, los pacientes están siendo atendidos, ¿eh? O sea que hay muchos pacientes que se trasladan y no es a CESUR también, ¿eh? Vale. Vuelve a haber una reivindicación de las personas sin diagnóstico. Quizá tengamos que trabajar con el grupo, con las asociaciones de personas sin diagnóstico, porque les cuesta comprender todo el trabajo que se está haciendo con ellos. Igual hay que trabajarlo más intensamente. Otra pregunta tiene que ver muy rápida para de Génesis a Sánchez. ¿El propio paciente puede llegar a la red concreta? Pero entendemos que no es a través de CESUR. Tiene que ser a través de una unidad de referencia, pero esto pasa en general, ¿eh? O sea, tiene que ser a través de una unidad clínica, en cualquier red y desde cualquier país, ¿eh? Vale. En el caso de 22Q11, Aldapozo, como ocurre con muchas patologías que son síndromes con múltiples síntomas, ¿no? Comenta que es muy complicado, ¿no?, tener un CESUR específico, pero quizás se podría abordar desde un conjunto de patologías, ¿no? Es lo que, sumando, digamos, los síntomas más comunes. Es lo que intentamos, no sé si lo Es lo que conseguimos, ¿eh? Quizá a Pero veces los propios pacientes pueden también tener esta iniciativa, ¿no?, de identificar. con vosotros lo hemos hablado alguna vez, de que intentamos que no ir a CESUR por patología. A veces hay algo, Exacto. por ejemplo, pues tenemos de neuromusculares raras, de síndromes que cursan con trastornos del movimiento, o sea que intentamos agrupar porque precisamente para toda esta parte de no diagnóstico nos parece mucho más enriquecedor, que yo creo que hay un problema ahí de diagnóstico diferencial que es importante, ¿no? De clínicas, ¿no? Entonces, es verdad que intentamos agrupar, ¿eh? Normalmente, más que ir a cosas concretas, ¿eh? Igual, Alda, podemos hablar un día y comentar a ver cómo se podría, igual se nos ocurren ideas también para hacer propuestas. La Asociación Nacional de Sarcoidosis nos traslada que a veces que han tenido pacientes rechazados para derivación a CESUR y no saben qué pueden hacer. En estos casos a veces, Carmen, nos lo hemos trasladado, ¿verdad? Sí. Vale. Que la comunidad los ha denegado, ¿no? La comunidad, sí. ¿no? La comunidad, sí, en la derivación, sí, al CESUR. De todas formas, con este tema es verdad que, bueno, a veces son denegadas, pero la mayoría de las veces, y lo sabéis porque lo hemos mirado, la comunidad autónoma no tenía noticia, ¿eh? De que se querían... Claro, a ver, aquí ocurre una cosa y es que el criterio del profesional que atiende al paciente en un primer término es lo que prevalece. O sea, cuando un profesional está atendiendo a un paciente, igual que le receta lo que considera que le va a venir bien al paciente, le pide las pruebas que considere, ese profesional, digamos, tiene la facultad absoluta para decidir si él considera que se tiene que derivar a un CESUR o no. Si el profesional deriva a un CESUR, entonces ya se abre la vía que la comunidad lo valide y luego llega al CESUR. Pero si el profesional que atiende al paciente no considera la derivación, o sea, es que poco se puede hacer. A lo mejor pueden pedir una segunda opinión en otro sitio, pero no está... Hoy por hoy es lo que hemos hablado otras veces. El tema de la segunda opinión no está establecido. Que se anuncie eso, pero en otros sitios a lo mejor pueda valorar si quiere o no derivar. Es una línea en la que probablemente habría que trabajar. Manel Riera habla de la Asociación de uveitis, pregunta cómo verificar las enfermedades que se incluyen en oftalmología, si quieres. Yo no lo podemos ver con Manel, es decir, que quizá esta consulta no, que nosotros se lo podemos explicar. Oftalmología están en las fichas de Sí, criterio. las fichas de criterios de designación se pueden ver, pero si quieres, Manel, lo vemos un día y te voy explicando dónde se puede ver, ¿vale? Y luego si hay algo concreto, muy específico que no sepamos, igual os podemos preguntar, ¿no? Vale. Nos comentan nuevamente desde HHT, ¿no?, que los pacientes
tienen que afrontar muchas dificultades para conseguir las canalizaciones a centros que en la práctica están funcionando como unidades de referencia, sobre todo con procedimientos, como son, por ejemplo, en los casos de HHT, la escleroterapia, que ofrece el hospital, en este caso Fundación Alcorcón. ¿Cómo se puede canalizar? ¿Cómo se puede agilizar esa canalización? Preguntan. Pues es entre comunidad a comunidad. Mm. La forma de agilizarlo es que no Sí, hay otra. Es la verdad. Para agilizarlo es eso, porque el procedimiento es a través de SIPCO, igual que se deriva una factura a través de SIPCO, como ha dicho Carmen, se puede derivar a través de SIPCO a cualquier centro y cada día se trasladan pacientes a centros no CESUR y cada año son miles de las derivaciones que ha habido. Mm. Bueno, Marcos Costalao de Afascol habla aquellas patologías como las colagenopatías de tipo 2 que implican problemas en varias áreas clínicas, oftalmología, traumatología, neumología, otorrino también, maxilofacial, etcétera. ¿Existe algún tipo de coordinación entre CESUR para ver de modo multidisciplinar al paciente afectado con este tipo de enfermedades? ¿Se ha pensado en ello? En el tema de genética y genómica, como ha comentado Carmen, estamos abriendo una vía de trabajo en el marco de cartera, primero con el catálogo. Luego sí que la idea que existe es, una vez que tengamos todo el catálogo desarrollado, sí trabajar en ver si es preciso establecer algún nivel de complejidad, de tal forma que a lo mejor los casos más complejos puedan requerir ciertos centros de referencia autonómica o incluso de referencia nacional. A lo mejor se podría pensar en la creación de CESUR a nivel de enfermedades que afectan al colágeno, que son muchísimas. O quizás eso sea muy complejo, ¿verdad? No. A ver, esta semana hemos cerrado un CESUR, el de los tumores neuroendocrinos y síndromes neuroendocrinos múltiples, que la unidad de base de CESUR está formada como por 10 especialistas distintos, O sea, que hay ejemplos dentro de los CESUR que son unidades multidisciplinares. De hecho, es lo ideal, que sean varias profesionales los que están interviniendo en esa unidad. Es identificar el problema y abordarlo, pero lo del colágeno, la verdad es que no podría ser otra de las unidades que pudiéramos. Claro, Marcos, podríamos verlo en una sesión de trabajo, tal vez. Se podría plantear en el comité, sí. Claro, vale. No Desde ADEFIC nos plantean afectados de hipertensión intracraneal, si existe un CESUR en este caso, que es que no, me parece, no lo sé, Carmen, pero creo que no. Pero niños, quizá podrían entrar hipertensión intracraneal. Sí, para niños, sí. El de neurocirugía infantil. Sí, y la de adultos está trabajando en ello, ¿no? Y la de adultos está en vascular. Claro, la de... Sí, la de las malformaciones arteriovenosas no solo es, Sí, ¿no? sí, Incluye sí. más Sí, patología vascular. Sí, hay patología vascular en adultos, que esa va a salir, está aprobada por el Consejo y saldrá la convocatoria a finales de diciembre, enero, cuando esté la aplicación en marcha probablemente. Y de niños, ya hay CESUR, son los de neurocirugía infantil. No sé si nos han perdido. No. Miriam. Estaba Miriam. ¿Se nos oye? Sí. Vale. Es que también hemos perdido la imagen. Sí, porque le he dado a la imagen, quería cerrar el micro y he cerrado la imagen, no sé por qué. No, pues que en niños sí que los hay, los niños se abordan en el de neurocirugía infantil y los adultos va a salir ahora, Vale. HSC, otra vez hiperplasia, vuelve con el problema que es endocrina metabólica crónica, pero cuando tenemos problemas de endocrino que necesitamos fuera de las cirugías no tenemos asistencia. Preguntar si podría derivar un CESUR de metabólica endocrina, por ejemplo, Ramón y Cajal en Madrid. Podría entrar ahí también, sí, que podría entrar. Es que tendría que derivar al CESUR, si quieren una consulta al CESUR, entiendo que sí que se puede hacer, ¿sabes? O sea que no hay...
Vamos al de Ramón y Cajal o al del 12 de octubre, ahí justo de metabólicas hay varios CESUR, hay como 8 o 9 CESUR De endocrinos, de metabólicas. Lo que pasa es que de metabólicas, que es lo que está preguntando, hay 8 o 9 CESUR. Entiendo que ahí no habría problema. Otra cosa es que ese problema encaje. No, pero estabas preguntando, vale, de metabólicas es está conocido desde clase suprarrenal, es endocrino. Endocrino, sí. Es No, endocrino. no tenemos. Tenemos el neuroblastoma, tenemos, o sea, hay cosas, pero no. De endocrino de momento creo que no hay. No, de endocrino no hay, no salió esta necesidad, es que no salió, vamos. O sea, A ver, que a se lo queda. mejor en el grupo de trabajo que ya ahora se plantea la Sí, necesidad, sí, la cuestión, ¿sabes? Como justo va a ser un tema que se va a abordar próximamente. Vamos a ver creo si que los problemas que más, como veis, más frecuentes, que más están surgiendo y demás, tiene que ver mucho con las áreas que se van a abordar ahora, ¿no? Bueno, pues una pregunta que hace Carmen López es cómo retoma la información desde el CESUR los profesionales de origen, que son los responsables del día a día del paciente. Nosotros esperamos que con esta plataforma que estamos desarrollando eso sea mucho más fácil. O sea, ahora lo que, bueno, cuando el CESUR atiende a un paciente, en teoría tiene que emitir un informe que valga para el médico que habitualmente atiende a ese paciente en su ciudad de origen. Y en teoría tendrían que estar en conexión. Sabemos que en unos casos ocurre y en otros no, eso es así, ¿no? Entonces, uno de los temas que pretendemos, que esperemos o dar por lo menos un poco más de solución al tema es cuando hagamos esta plataforma de atención, porque podrán ser una herramienta que les permitirá hacer consultas a los dos, tanto al médico responsable en el CESUR como al médico que atiende al paciente. Hemos contemplado esa figura además para que puedan manejar conjuntamente al paciente, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso pueda agilizar y que haya más comunicación entre ellos, ¿no? Que es básica, ¿eh? O sea, es básico que el médico que habitualmente atiende al paciente y el CESUR se entiendan y además que se eviten el máximo de desplazamientos posibles al propio paciente. O sea, entendemos que claro, para una cirugía se tiene que trasladar a determinados tratamientos también, pero a lo mejor para seguimientos más habituales pues no es necesario, simplemente que haya esa relación entre ellos, ¿no? Algunos CESUR los tienen, ¿eh? O sea, pero trabajan con los que habitualmente atienden a los pacientes, pero es verdad que otros no, ¿eh? Bueno, hay una asociación que traslada, bueno, que que sepáis un poco que los pacientes tienen muchas veces, no son derivados cuando podrían entrar a un CESUR y hay enfermedades visuales muy complejas y no se da la información de la asistencia de los CESUR a las familias. Bueno, pues es una reivindicación un poco que hace la asociación, como que parece que los clínicos todavía no están informados y no informan a las familias, etc. Desde la Asociación Quistes de Tarlov hay varias preguntas, ¿no? Una de ellas es cómo pueden acceder al grupo de expertos en neurociencias, cómo pueden conocerlos. También lo pregunta la Asociación ADEFIC, ¿cómo se puede conocer al grupo de expertos en neurociencias? Los grupos de expertos en principio no son públicos, digamos, ¿no? En eso, lo que pasa es que forman parte de esto, ¿no? El tema de los quistes de Tarlov. Recuerdo que cuando hubo esa solicitud, justo estaba abierto el grupo de neurociencias y fue una de las cuestiones, porque nosotros todas las cuestiones que nos trasladáis las trasladamos a los expertos cuando se abre el área. Y ellos no vieron Sí, hubo consenso en que no se precisaba que a nivel de comunidad autónoma y los recursos de la comunidad se podía atender con la idea de que en este grupo de expertos, claro, están representando tanto comunidades que tienen muchos CESUR como comunidades que son más derivadoras de pacientes, y hubo consenso generalizado y ya es un tema que se trató en el grupo, como dice la subdirectora, porque estaba... Ellos lo veían más como una referencia autonómica, lo veían, más que como una referencia del Sistema Nacional de Salud.
A ver, en el caso del grupo de Kisses Darloff es una reivindicación muy antigua. Parece ser que son pacientes que se sienten invisibles. Parece ser que es una patología muy negada por los clínicos y estas personas sufren muchísimo dolor. Eh, Ellos tienen la ilusión, el deseo de que algún centro, de que haya un CESUR o que algún CESUR pueda acoger su problemática, su enfermedad, que puedan abordarlo. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda existir? Miriam, es que ¿Cómo ves? No. nosotros siempre se sigue el criterio técnico de los profesionales expertos que participan en los grupos de trabajo. Nosotros somos muy respetuosos porque ellos están en el día a día y nosotros no. Entonces, esa cuestión ya se llevó a un grupo de trabajo y no se estimó pues como dice Carmen, que tuviera que haber un centro de referencia nacional o lo mismo que ha hecho Marisa, sino que fuera más a nivel autonómico. Ello no quita que yo recuerdo que en aquel momento y en una reunión que tuvimos aquí en el ministerio con ellos, que ellos parece que tienen mucha confianza a lo mejor en un centro. Las derivaciones a los centros, aunque no estén designadas CESUR, son el día a día y existe la posibilidad de esas derivaciones. Entonces, si ellos encuentran un centro en el que se vean más entendidos, pues pueden ser derivados a ese centro. Pero un centro de referencia nacional es que ya se ha planteado y no... los expertos son los que no han estimado que fuera preciso hacer un CESUR. Hay reivindicaciones de verdad que voy un poco a saltar porque es que son muy recurrentes y de verdad perdonarme si luego alguna asociación quiere insistir y trasladárnoslo a nosotros, que lo haga. No sé, Carmen y Cristina, si tenéis algún problema en que hagamos a lo mejor la consulta por email, porque es que si no esto se puede alargar hasta el infinito. Aquí hay muchísimas consultas y también consultas que tienen tono de reivindicación, porque entiendo que los pacientes pues no ven, digamos, a veces satisfecho su necesidad a través del sistema. Y bueno, pues tienen sus consultas. Preguntan otra vez desde HHT. Parece que no les queda claro cómo se establecen los criterios de priorización. Supongo que se refiere a los criterios de designación, ¿no? A ver, ¿cómo Si un priorizamos? CESUR, yo creo que la pregunta que tienen en mente es si un hospital quiere aspirar a ser acreditado como CESUR, qué es lo que tiene que saber, cómo lo tiene que hacer. A ver, es que no estamos trabajando como que si un hospital. A ver, nosotros lo que hacemos, o sea, vamos identificando por áreas que a veces son áreas múltiples. Por ejemplo, en el grupo de oncología hay oncólogos, hay traumatólogos, hay neurocirujanos, hay urólogos, hay digestivos, o sea, no es que un grupo sea, aunque le llamemos cáncer, lo pongo por ejemplo porque tiene solo oncólogos y radioterapia, ¿no? Sino que tienen, por ejemplo, en el grupo de neuromusculares, de metabólicas, bueno, pediatras hay en todos, cirujanos pediátricos normalmente, internistas, endocrinos, depende del área que se está abordando, ¿no? Entonces, ellos identifican, normalmente la información de base es esta información que nos da el SIFCO, el Sistema de Información del Fondo de Cohesión, de los traslados entre comunidades, del motivo de esos traslados, normalmente es eso, y luego de patologías, bueno, que a lo mejor ni siquiera se han trasladado mucho, pero que los profesionales saben perfectamente lo que se está trasladando y para qué y lo que necesita mayor experiencia para ser atendida. Entonces, ellos identifican esas patologías y ese mismo grupo de trabajo elabora los criterios de designación que deben cumplir los centros. Una vez que ese trabajo se ha hecho y se aprueba por el Consejo, que eso es prácticamente automático, una vez que lo ha hecho el grupo de clínicos, vamos, yo creo que conozco un caso fue la radioterapia intraoperatoria que se denegó que no hubo acuerdo en un consejo interterritorial, el resto nadie toca una coma de lo que dicen los profesionales, va al comité y va al consejo. Es el procedimiento. Y entonces, una vez que salen esos criterios de designación, es la comunidad autónoma quien presenta a los centros de su comunidad que considera que pueden ser centros de referencia, que normalmente son todos los que cumplen esos criterios. Es lo normal. Entonces, el centro que quiere preoptar a una de las patologías que están identificadas para las que se dan CESUR,
lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la administración sanitaria de su comunidad autónoma, para que cuando hay una convocatoria, cuando va a haber una convocatoria, que lo presente. Y los criterios están públicos en la web del Ministerio, ¿eh? O sea que eso es lo que le vamos a hacer, los criterios de designación que hay ahí públicos. Ferran, de la Asociación de Seroderma Pigmentoso, pregunta si una patología tiene un bajo número de pacientes, menos de 50, dispersión geográfica y cero y no tiene prácticamente investigación, ¿qué posibilidades existen para la creación de un CESUR para dicha patología? Bueno, Igual habría que identificar si hay patologías similares. eso sería bueno, y de todas formas, eso es un poco lo que decía antes Cristina, que es cuestión de identificar eso y que nos lo propongáis, ¿sabes? Porque Claro, exacto. podemos proponer a estos grupos, al comité y demás. Se puede proponer a través de una comunidad que lo lleva al comité, a través de uno de los clínicos que va a uno de estos grupos de trabajo, o a través nuestro que lo llevemos al comité, como hemos llevado otras que nos habéis propuesto. Como veis, hay una participación muy activa, ¿no? Una de las consultas que nos lanzan es cómo pueden las asociaciones participar en todo esto de los CESUR, ¿no? Cómo pueden canalizar sus demandas, qué aportación pueden hacer cuando se redactan los criterios, en fin, este tipo de... Igual se puede abrir un canal de trabajo, de participación de los pacientes a través nuestro. Sí, yo creo Habrá que cuestiones. Entiendo que existen los expertos, lógicamente, pero sí, nosotros como con FEDER tenemos reuniones periódicas. sí, es verdad. Nos dais muchas veces propuestas que luego nosotros trasladamos al comité. Yo creo que podemos mantener esa vía. Es verdad Sí, que en algunos comités estamos empezando a abrir una vía de participación de pacientes en algunos grupos de trabajo. Es una vía que estamos abordando de momento, por ejemplo. En el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica se ha incorporado una persona del Consejo Nacional de la Discapacidad que está participando y hay un acuerdo de la Comisión de Prestaciones en los grupos de trabajo intentar incorporar algún paciente en algún... Estamos empezando a abrir una vía de una participación más directa, sí. pero eso todavía es un tema que vamos despacito, ¿eh? Entonces, de momento podemos canalizarlos a través vuestro y luego ya iremos viendo si hay posibilidades de avanzar también en los grupos de trabajo o de alguna otra Claro. forma. Nosotros desde FEDER, viendo también este volumen de consultas y la actividad tan frenética que hay del movimiento asociativo en esta temática, pues trataremos de abordar todas las inquietudes a través también de consultas, de reuniones con las organizaciones y demás. No vamos a dejar ninguna inquietud sin abordar. Vale. Otra vez desde Grapsia, que es de intersexual, de síndrome de insensibilidad a los andrógenos, comentan la posibilidad de que se pueda abordar también desde el CESUR que se está trabajando, ¿no? La parte social. Porque como, bueno, en este caso es verdad que hay una connotación social importante, pues ahí lanza la propuesta, ¿no? Y también que se fomente un poco la participación o sea, a la asociación en este sentido, ¿no? Porque ellos al final acogen a las personas que tienen la patología. Parece que hay una brecha, ¿no? Muchas veces entre los CESURes y el movimiento asociativo que da respuestas social y psicológica a las personas con la enfermedad. Vale. Y cuando abordemos, o sea, el incluir expresamente el tema social, yo no sé si se podrá hacer alguna mención, cuando se abra el grupo, aunque se puede hacer un planteamiento en ese sentido, tampoco queremos generar muchas expectativas porque nosotros trabajamos en el mundo sanitario y sabéis que las competencias sociales pertenecen a otra consejería, entonces a lo mejor alguna mención a la coordinación o algo así, a lo mejor cabe, pero no el poner, por ejemplo, ayudas sociales, cosas de estas, no es competencia de las consejerías de sanidad el temas de estos, ¿no? Lo que sí que vamos a incluir es a la asociación de psicología clínica y de psiquiatría, eso sí que lo vamos a incluir, ¿eh?
En este grupo de trabajo vamos a incluir a los psicólogos, a la parte de salud mental, así que lo vamos a incluir, los estados intersexuales. Quizá también, bueno, es parte de la asociación contactar con el CESUR cuando exista, ¿no? Darse a conocer para que cuestiones que el CESUR no puede abordar, que tienen más que ver con el apoyo mutuo, pueda derivar a la asociación. Eso Sí, es una práctica muy habitual, de hecho. de hecho, los CESUR contemplan, ¿verdad?, que pongan en conocimiento de los pacientes pues todas las asociaciones de pacientes y demás para fomentarlo. Entonces, pues se puede incluir expresamente. Claro. Sí. Vale, desde Huesos de Cristal nos comentan que el abordaje traumatológico es muy complicado, que se necesita una formación específica. Entonces, ser un CESUR de traumatología pediátrica no garantiza que el abordaje de estos pacientes sea el más adecuado. Entonces, necesitan que sean derivados a un CESUR de traumatología de una comunidad autónoma a una unidad de experiencia en huesos frágiles. No sé a qué se refiere. Rara, de una comunidad a otra unidad de experiencia en hueso frágil. La persona, Nerea, si puedes un poco reformular la pregunta, porque no sé si es una pregunta o es o quieres dejar constancia de una dificultad sobre el abordaje de las personas con huesos de cristal o huesos frágiles. Sí, Si puedes, este tema, Miriam, se va a revisar. sí, Toda se la va a parte revisar. de traumatología se va a revisar y bueno, ahora no hemos abierto traumatología, yo pienso que va a ser en el primer trimestre del año. Las primeras del las año que viene. primeras del año es la revisión de traumatología, porque es verdad que el área de traumatología fue de las primeras de hace 10 años y es de las antiguas la que queda por revisar. Entonces, probablemente en el primer trimestre del año, semestre, se haga la revisión de traumatología. Incluirá todo este tema, la osteogénesis imperfecta, todas estas cosas que están por ahí, si las identificamos más, si siguen siendo un CESUR genérico de niños, bueno, todo esto hay que tocarlo. Vale, desde HHT nos hablan de un medicamento, aquí no procede, ya Neu, si quieres vamos, ya os lo podemos resolver desde otra área de FEDER. Melissa, bueno, comenta otra vez las dificultades de acceso. Y Carmen de Quistes, o sea, Ana de Quistes dice que se dirige a Carmen concretamente diciendo que la respuesta administrativa que le suelen dar a los pacientes es que sin CESUR no hay SIFCO. Bueno, eso. Sin cesura y circo. Lo que pasa es que, claro, toda derivación empieza por un criterio clínico que solicita la derivación. Entonces, se derivan pacientes a CESUR y a no CESUR. Eso está así, eso es así. Entonces, bueno, yo de verdad que también en este tema lo hemos hablado a veces con vosotros. Yo invitaría a las asociaciones de pacientes que tienen un cierto problema en una comunidad que lo transmitan a la comunidad. Porque las veces que nos habéis transmitido alguna dificultad y bueno, y algunas las hemos solucionado casi a nivel personal a veces, es verdad que la comunidad no tenía constancia, ni de esa ni de esa problemática. Entonces, como en realidad la comunidad es la responsable de la atención de los pacientes, yo creo que sí que es importante que cuando hay un incidente es que se transmita a la administración sanitaria de la comunidad. Vale, en el caso de quiste de Tarlov parece que hay una reivindicación constante, ¿no? Se sienten, es lo que he trasladado antes, igual conviene un trabajo específico con ellos, ¿no? A ver qué está pasando, dónde están los cuellos de botella en cada caso y cómo podemos ayudarles, ¿no? Porque está claro que hay una reivindicación conjunta de varios pacientes en torno a esta asociación y bueno, es un poco preocupante, ¿no? Las asociaciones de pacientes, cómo pueden participar, trabajar, hacer un seguimiento del proceso de CESUR, de su patología desde el inicio hasta la aprobación en el Consejo Interterritorial y para saber si se ha puesto en marcha adecuadamente, si falta algo, si le falta algo al centro para que se pueda acreditar. Nos lo pregunta Chema desde la Asociación Española de Ictiosis. Bueno, pues
a través nuestra, ¿no, Carmen? Que hemos hablado alguna vez. Sí, yo Yo creo creo que que es lo mejor. Es que sois muchas asociaciones, entonces yo creo que, bueno, que las cosas que nos estáis, que las reuniones que estamos teniendo, yo creo que nos están siendo muy útiles a todos, ¿no? Porque hay dos fórmulas, o sea, aparte de que nos transmitáis la necesidad, también nos estáis proponiendo clínicos para que participen en estos grupos y los estamos integrando. O sea, que también es una forma. Es verdad que a veces estamos hablando, bueno, o sea, tipo de patologías que son complejas y poco prevalentes, con lo cual muchas veces es la propia comunidad la que nos propone clínicos. De algunos de los que nos proponéis ya nos ha propuesto alguna comunidad, pero es verdad que hemos incorporado a gente que, bueno, a veces decimos que los tenemos aquí fichados como trabajadores, como Ignacio nos lo propusieron ellos, del propio, de vuestro, ¿sabes? O sea, que yo creo que también es otra forma de participar desde el inicio, cuando se abre un grupo de trabajo, que os lo solemos comentar, de que con esos clínicos que participan con nosotros, que conocen más la problemática. Una pregunta que vuelven a realizar es el acceso a los expertos de designación, a los expertos que están en el comité de designación de CESUR. Porque entiendo que no sé si son públicos y si están del comité de designación de CESUR. Del comité. El comité no hay expertos. No, que se refiere a eso, porque dice grupo de expertos de CESUR. No, Eso pero es en esos cada son área. los grupos de trabajo. Los grupos sí. de trabajo. Bueno. En principio, de momento, no son públicos. No sé si se podría plantear en el comité si tienen algún inconveniente. Ahora, con el tema de protección de datos y de todos estos es complicado. Sabéis que al final eso es complicado, pero bueno, no sé si se podría plantear en el comité. En todas las asociaciones del área del grupo que abrimos, asociaciones científicas, están todas representadas normal. Vamos, se nos puede olvidar una que a lo mejor la incorporamos a la siguiente reunión porque nos lo dice alguien, o sea que son públicas, ¿eh? Y los clínicos, bueno, pues son los nombrados, a nada que os pongáis en contacto con la administración sanitaria de la comunidad os va a decir quién es, ¿eh? O sea, no creo que haya problema, ¿eh? Ni que ellos tengan muchos, porque normalmente es la persona que más conoce ese área. Lo que pasa es que es verdad que, a ver, la comunidad autónoma nombra un clínico para que participe en un grupo de trabajo y ese clínico representa como a los clínicos de su comunidad autónoma. Entonces, a lo mejor en una ficha concreta, en la ictiosis, por ejemplo, no ha participado el representante de la comunidad, no sé si me explico, sino que él lo único que ha hecho ha sido que ha transmitido el que le ha ayudado es la persona en esa comunidad que está trabajando en ese tema. Eso ocurre mucho, por ejemplo, en Cataluña, en Andalucía o en Madrid, en comunidades un poco más grandes, que son las que más unidades tienen, que claro, el que viene no sabe de todo, ni muchísimo menos, en áreas como neurociencias, oncología, pues las cardiológicas o la propia trauma, o sea, cualquiera que hablamos, ¿no? Entonces, ellos trabajan con las personas de su comunidad autónoma que están trabajando en ese área. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero vamos, que no es ningún secreto, ¿eh? O sea, Sí. Poco, vamos. Nos hace una pregunta relativa al diagnóstico genético. Entiendo que no procede aquí, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir que un grupo de pacientes esté diagnosticado genéticamente, tengan el diagnóstico genético? Supongo que aquí no procede. Ya, si quieres, María José, lo podemos, no sé. Eso os podemos contestar. ¿Sí? El catálogo se va a publicar, el catálogo de pruebas genéticas de las áreas que no sabes tú mejor que yo. Sí, del área, pues la que se ha elaborado ahora principalmente ha sido oncología, en su vertiente de adultos, cáncer hereditario y pediatría, que incluye los biomarcadores, para quedar constancia de que están incluidos en cartera y garantizar que tenga acceso todo el mundo. Luego el área de neuromusculares y neurodesarrollo, metabólicas, oftalmología, cardio y vascular, vamos, que van en la misma área.
Y trastornos del neurodesarrollo. Trastornos del neurodesarrollo Que también. incluye grandes síndromes y demás. Y estos serían los catálogos que, como os comentaba Carmen, ya están finalizados, aprobados en el Consejo Interterritorial, y luego se ha hecho una clasificación de 11 áreas más que quedan por abordar, que se han tratado por consenso y que incluyen prácticamente todas las áreas que se puedan tener que abordar, aunque va a ser un proceso abierto y de actualización continua, por lo tanto se van a poder ir abordando nuevos grupos y el catálogo se va a ir actualizando en el caso de que haya nuevas pruebas y nueva evidencia. Ahora mismo va a salir el catálogo de estas primeras áreas abordadas, que como decía, será en octubre probablemente. La Sociedad Española de Genética ya ha difundido algo de este catálogo, ha empezado a difundirlo porque lo aprobó en julio el Consejo Interterritorial, y la idea es, una vez finalizado el trabajo, lo que intentaremos hacer es un mapa de dónde se hacen este tipo de pruebas en España. ¿Qué establece este catálogo? Establece a ver, las pruebas a que tiene derecho todo paciente con esas enfermedades genéticas. Es muy interesante. ¿En qué indicaciones? Porque el catálogo recoge por grupos de patologías, bueno, en algunos casos han identificado patologías concretas porque tienen muy claro el tipo de prueba genética o el gen, demás. En otras lo que se establece es el grupo de patologías, las indicaciones y el tipo de prueba que hay que hacer, con qué técnica, y donde está muy claro el gen que hay que identificar, pues los genes que hay que trabajar. Entonces, eso es el catálogo, ya digo que lo vais a tener, está aprobado por el Consejo y vamos, yo espero que a finales de octubre esté publicada la primera parte, que son los grupos más grandes. Sí, y farmacogenética, que no me olvidé. Farmacogenética también está. Y del resto es que es un hito de fondos europeos, o sea que tiene que estar para, vamos, yo creo que, nuestra idea era, bueno, diciembre, dejarnos el primer trimestre del 2024, pero bueno, la verdad es que ha sido una labor, yo creo que importante, porque en 6 meses se ha trabajado gran parte del catálogo, y esperemos en otros 6 acabarlo, Y entonces eso es lo que va a establecer ese catálogo de pruebas genéticas y genómicas. Vale, nos comentan vuelven a trasladar la pregunta sobre el CESUR de neurocirugía para adultos especializada. Creo que esta era un área que se iba a abordar, ¿verdad? Desde el ERDAL los comentan otra vez la posibilidad de que exista un CESUR de colagenopatías. Objetivo diagnóstico sigue tono reivindicativo, pues porque tienen muchas dificultades con los clínicos y demás. Veremos de qué manera podemos trabajar con ellos y trasladarles también información. Y desde AFAPAC, desde Problemas de Crecimiento, nos comentan que contactarán con nosotros también para poder solicitar asesoramiento sobre centros de referencia y demás. A ver, Alda de Distonía nos comenta que tiene muchas dificultades para que los menores puedan acceder a los centros de referencia designados de distonía, porque creo que parece ser que solo hay para adultos y tienen menores. Y bueno, pues esta es una cuestión que trasladan las dificultades de acceso a CESUR de distonía en menores. No sé si tenéis conocimiento de esta dificultad. No, podemos dejar en la lista. distonía vagal solo para menores, dice. Trastornos de movimiento. Ya, yo creo que No no. sé, me suena que también hay de infantil, ¿verdad? Espera un momentito que entro. Sí, lo miramos. A ver. Yo creo que no, Vamos, que hay niños seguros, que estoy casi segura que está, bueno, estoy pensando en uno de ellos. A lo mejor no está en la comunidad que la persona que está preguntando dice, en una comunidad concreta, no lo sé. Ya entraré. ¿Has entrado? Un momento, que ahora mismo lo decimos. Es que yo también podría entrar a ver.
De la cirugía, desde luego, hay varios CESUR de niños y adultos, ¿eh? Hay varios. Y el otro tema, pues lo acabo de ver. Bueno, lo estoy viendo, sí, yo creo que sí. Espera. Trastornos del movimiento en cirugía, sí. En enfermedades que cursan contra el trastorno del movimiento hay un CESUR del Hospital Virgen del Rocío. Está Virgen del Rocío para niños y adultos y está el Y clínico también San Joan de Déu. San Joan de Déu y Sí, Clínica, sí. oh, Y también sí. Gregorio Marañón en Madrid. Espera. El Gregorio Marañón Sí, para también niños es y para adultos. niños y adultos. Sí, se me había quedado en la otra hoja, está en línea. Y Alda, que está en Aragón, entiendo que atiende más a gente de esa región, pues sería el Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Con San Juan Y de San Joan de Déu, Claro, pues es la uno esta que tiene ahí. pediátrico. Mm. Si tenéis dificultades, pues trasladarla sería ¿no? Lo ideal. Vale, a ver cómo puedo, agilizar un poco. Vamos a ver. Vamos a ver. Me he quedado en... Si queréis desde Alda lo vemos, a ver qué pasa ahí. A lo mejor tenemos que ver caso por caso, ¿no? Mm, vale, una asociación de síndrome antifosfolípido nos comenta que cuando quieren que se les derive a un CESUR, a veces los clínicos no saben cómo hacerlo, no tienen ni idea. ¿Qué pueden hacer los pacientes en estos casos? Yo creo que se les puede explicar cuál es el procedimiento de derivación a un CESUR, ¿no? Sí. En ese caso, si nos preguntan a nosotros, Gustavo, si nos preguntáis, no sé si es Gustavo, sí, Gustavo, si nos preguntáis a nosotros, nosotros tenemos un email tipo que enviamos a los pacientes para que se lo puedan enviar al clínico, o sea, al médico, porque está publicado en la web del ministerio, el procedimiento, ¿vale? Sí, de todas formas es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo porque a pesar de Para los difundir, más de ¿no? 10 años, es verdad que hay profesionales que todavía no conocen y es importante difundirlo entre todos. Claro, es difícil. Sí, Gustavo, se le puede ayudar desde FEDER, nos podéis preguntar. Vale, lo representan. Vale, una propuesta de Eva Collado, ¿vale? Muy interesante, que alguna vez os lo hemos comentado también, Cristina y Carmen, y es un poco por analogía con las redes europeas. Los representantes de los pacientes y las redes trabajan codo con codo, ¿no? Sería ideal que se pueda implementar ese mismo modelo al sistema CESUR, ¿no? Y que pueda ser algo más formal, quizá, ¿no? Eso, como os he comentado, es una línea que se está abriendo Sí, despacito, sí, ¿verdad? Pero ya hay incorporada en el Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica una persona, un paciente. De momento se van a incorporar en los grupos de trabajo de prestaciones algún paciente. A ver, dejadnos que vayamos paso a paso. Que si vemos sí. que prestaciones va bien, a lo mejor podemos hacer alguna prueba, a lo mejor en algún grupo de Jesús para ir viendo. Ujú. Vale. Mm, creo que ya no hay mucho más. Otra vez, Quistes de Tarlov habla de las comunidades autónomas, cómo implicarlas. Creo que con Quistes de Tarlov podemos trabajar nosotros, podemos empezar a trabajar desde FEDER con vosotros, con la asociación y ir poniendo sobre la mesa todas las dificultades que os estáis encontrando y empezar desde abajo, ¿no? Porque está claro que la dificultad que tenéis es que partimos del reconocimiento de los profesionales y bueno, pues podemos trabajar nosotros desde FEDER. Y creo que no hay más preguntas. No sé si me podéis perdonar si si alguna asociación ha hecho alguna pregunta y no se ha contestado. Esperamos 5 minutillos a ver qué nos dicen, pero Ana, no sé si tienes recogida alguna consulta.
No, te la he ido pasando todas, son todas las que te he pasado a través del chat. Elena Carpio dice, por favor, ha puesto una pregunta, pero es que no la Elena, no hemos entendido muy bien. ¿Puedes volverla a formular, por favor? Sí, comenta, Elena. ¿Puedes formularlas? Es que no las hemos entendido muy bien. La primera, a ver. Diana, si te parece, lo comentamos de ADOPEC, comentamos vuestra consulta, nos lo trasladáis con FEDER, ¿vale? Porque este tema ya lo llevamos trabajando un tiempo con vosotros, ¿de acuerdo? Lo podemos volver a trabajar. Por un lado, de Elena Carpio, ¿vale? De GA1. Por un lado, si estando un CESUR, si estando en un CESUR, si una persona está en un CESUR siendo atendido, pueden derivarse a otro. El profesional no quiere derivar a pesar de no llevar bien la enfermedad. Ah, yo creo que, Elena, ¿te refieres a cuando hay Jesús. dos CESUR para la misma patología, pero un CESUR atiende mejor que otro? ¿Te refieres a eso, Elena? ¿A la derivación entre CESUR? Por ejemplo, sí. Quizás se refiere a CESURes de metabólicas, ¿no? A ver, podría haber derivación entre CESUR sin ningún problema. Y ahí quien puede hacerlo es la comunidad de origen del paciente. Es el facultativo el que no quiere. O sea, yo entiendo que a lo mejor lo que se está refiriendo es cuando en una comunidad hay CESUR, ¿no? Y ella Sí. quiere ir a CESUR de otra comunidad, ¿no? O incluso en la misma comunidad. O incluso en la misma comunidad. Ujú. En la misma comunidad. Hay claras diferencias en cuanto a la atención. A veces, y esto pasa mucho en metabólicas, el CESUR de metabólicas es muy amplio, ya lo sabemos, pero Sí. hay CESURes que se especializan a lo mejor en una enfermedad mucho, quizá por el clínico que tiene esa mayor iniciativa y se especializa. En este caso, la enfermedad es bastante compleja y requiere de una alta especialización, sobre todo porque está muy vinculada a la dieta también y demás. Entonces, bueno, parece que un CESUR es muy experto y el otro no tanto, pero el facultativo no quiere derivar. A ver, en algunas comunidades está regulada la segunda opinión, ¿eh? Entonces, dentro de la comunidad eso se puede hacer, incluso algunas lo tienen regulado fuera. Entonces, yo creo que la vía es la administración sanitaria de la comunidad autónoma, cuando hay alguna problemática de ese tipo, ¿eh? De ese tipo, ¿verdad? Es la vía, ¿eh? Sobre todo cuando el facultativo no quiere, no considera hacer una orden de asistencia. Y Creo que entre varias comunidades, ¿cómo se podría hacer? es que es la comunidad de origen, la que tiene que hacer al final esa derivación es la comunidad de origen. Mm. Es la que puede solucionar este tema localmente, hasta localmente Sí, dentro de su ámbito, es que son ellos. Que es sí, lo no es el ministerio, ¿no? que a veces nos habéis transmitido alguna esta problemática y lo sabéis que cuando nos hemos puesto en contacto es que la administración sanitaria no lo conocía de la comunidad y a veces se ha solucionado solo por comentarlo. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, esas incidencias. Hombre, que si al final nadie puede, pues se pueden trasladar aquí, pero que es verdad que aquí es más problemático porque la competencia es de ellos, quien pueden, ¿sabes? Es acudir a la consejería, sí, a la comunidad a la administración sanitaria de la comunidad donde reside el paciente. Yo creo que es lo suyo, vamos. Sí, quizá preparar ese argumentario, ¿no? Que acredite la. Luego del tema antes que hemos visto, del dolor neuropático refractario, va a haber un CESUR, ¿eh? Es una de las unidades que van a salir ahora, ¿eh? Sí, lo sé. Lo que pasa es que habla de uno concretamente, que es el dolor pélvico, ¿no? Que está muy localizado. Y, y bueno, lo que estábamos comentando con esta asociación es que precisamente estamos en conversaciones con ellos porque estarían incluidos ahí en ese CESUR, en el dolor neuropático refractario, entendemos.
si va a haber uno de Sí, dolor va a salir ahora neuropático. esta convocatoria ni ha salido, aunque la patología ya está colgada, la podéis ver en la web. La patología, hasta las unidades nuevas de neurociencias y de oncología que iniciarán el procedimiento en diciembre o en enero, esas ya están incluidas, o sea, las podéis ver en la web, Se puede ver. Claro, hay un grupo de patologías que afectan pues eso, a la parte así baja abdominal, también del nervio pudendo y demás, hay muchas enfermedades y bueno, pues tienen esa, que quizá pueda ser un área especializada dentro de ese centro de dolor, ¿no? Bueno, se puede valorar, se puede trabajar también con el movimiento asociativo. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Mónica, Antonio, ¿cómo lo...? Sí, yo creo que ya, bueno, no está habiendo más preguntas. La gente agradece muchísimo, Cristina, Carmen y Marisa, vuestra participación con nosotros. Han visto un poco, pues, realmente todo lo que conlleva, ¿no? Un CESUR, el trabajo que realiza detrás el Ministerio. Sí que es verdad que ha habido varias quejas del desconocimiento profesional que hay sobre los CESUR, que, bueno, hay parte, FEDER también tiene que trabajarlo mucho junto a vosotros, por supuesto. Y nada, pues cualquier duda o pregunta que nos llegue a partir de ahora, pues ya os las hacemos llegar desde FEDER. Pues agradeceros vuestro trabajo, el dedicarnos esta tarde y nada, que sigamos trabajando juntos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Carmen. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.